tal? Buenas tardes con todos. Gabriela, ¿qué tal? ¿Me confirmas? ¿Puedes ver mi presentación? Vemos tu presentación, sí. Correcto. Listo. Buenas tardes con todos. Me presento, mi nombre es David Enríquez, soy consultor de iluminación de la empresa Sonepar Perú. El objetivo de esta capacitación es exponer las soluciones y el portafolio de luminarias para alumbrado público que tenemos en cartera. Sonepar en el mundo, ¿no? Algunos datos. Estamos presentes en 44 países con 2.800 sucursales y 44.500 colaboradores. Bueno, en nuestro país estamos en Lima con las diferentes sucursales de BIF. En Arequipa estamos como AMP Ingenieros y en el norte estamos como Dirome en sus distintas sucursales. El alumbrado público, ¿no? El alumbrado público es el servicio consistente en la iluminación de las vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación. En nuestro país, el alumbrado público está a cargo de las empresas de distribución eléctrica en coordinación con los municipios. Esto tal como lo establece la norma técnica peruana DG, alumbrado de vías públicas en zonas de concesión de distribución. Ahora, ¿por qué se dice que se tiene que coordinar con los municipios? Pues ellos establecen la clasificación de vías públicas en coordinación con los municipios distritales. El alumbrado público debe garantizar la seguridad del tránsito peatonal y vehicular, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población. En la figura superior observamos varias luminarias de alumbrado público en disposición central doble. Se puede notar claramente una iluminación uniforme y bien distribuida. En la figura inferior se muestra la iluminación de un parque. Se observa cómo resaltan los paisajes, dando la sensación de confort y frescura. Todas estas características descritas forman parte de los requerimientos exigidos hoy en día por la normativa vigente de alumbrado público. ¿En base a qué, decimos todo esto? En base a la normativa vigente, el decreto ley 25844, ley de concesiones eléctricas, en su artículo 94. Otra normativa es la DG, alumbrado de vías públicas en zonas de concesión de distribución. Bueno, esta norma tiene como objetivo establecer las exigencias lumínicas mínimas que deben cumplir las instalaciones de alumbrado de vías públicas desde su etapa de diseño, ¿no? Otro es el decreto supremo número 004-95 MTC. Este decreto establece reglamento de nomenclatura vial y de áreas recreativas públicas, así como la clasificación de vías, ¿no? Y bueno, ¿qué otro elemento? Tenemos la Comisión Eléctrica de Iluminación 140-2000, que establece las recomendaciones y estándares de iluminación para carreteras, áreas de uso público y áreas urbanas, ¿no? Y por último tenemos al FONAFE. El FONAFE establece las características técnicas de las luminarias a adquirir por los concesionarios, ¿no? Bueno, en Lima está en él, Luz del Sur, y bueno, en Arequipa podría ser SEAL, ¿no? Es justamente el ente que va a supervisar que las características, de las luminarias que se van a adquirir cumplan, ¿no? El objetivo fundamental de esta norma es establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, ¿no? Garantizando la seguridad de las personas utilizando los niveles y calidad de energía lumínica requerida en la actividad visual, protección del consumidor y lo más importante, ¿no? Preservación del medio ambiente. La luz, ¿no? La luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. Bueno, la figura muestra el espectro electromagnético que representa la luz visible para la visión del ojo humano, que va desde los 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros. Bueno, en la siguiente presentación tenemos la comparación del espectro luminoso de una fuente convencional, puede ser una vapor de sodio y una fuente LED, ¿no? Si observamos el espectro de la fuente convencional, notamos que el pico de este espectro es el que está a la izquierda, la figura que está a la izquierda. Notamos que el pico
es de 589 nanómetros y se da en una zona que de noche no facilita la percepción del ojo humano. Ahora, si nosotros observamos el espectro de la fuente LED, observamos que el pico de este espectro se da en los 450 nanómetros, ¿no? Se da en una zona que es visible por el ojo humano donde se perciben mejor los colores. Entonces, como se sabe, la zona de mejor visibilidad nocturna se da en un rango de 310 nanómetros hasta los 550 nanómetros. Bueno, ya pasando al concepto de luminaria. Ya, listo. Listo, continuamos. Pasando al concepto de luminarias, según la UNE, nos dice que una luminaria es un aparato de alumbrado que reparte, filtra y transforma la luz emitida por una o varias lámparas, ¿no? Y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas. En caso sea necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión con la red de alimentación. ¿No? Bueno, este es un concepto más basado para luminarias tipo convencionales, ¿no? Que anteriormente utilizaban sus ignitores, sus arrancadores, sus condensadores, ¿no? Cosa que ya no sucede con las luminarias LED, que todo viene compacto, ¿no? Todo básicamente va a depender del driver. ¿Cuáles son las características o cómo se clasifican las luminarias? Se clasifican de acuerdo a su alcance, su apertura y su control. El alcance es la distancia que alcanza la luz en dirección longitudinal. Como vemos en la figura, puede haber un alcance corto, un alcance medio, un alcance largo. Con el criterio de alcance, nosotros podemos determinar la separación de las luminarias a lo largo de la vía. Otro criterio es la apertura. La apertura es la distribución fotométrica en sentido transversal de la vía, ¿no? Como vemos acá tenemos la apertura, tenemos una apertura Y90. Con este criterio de apertura, nosotros podemos determinar la altura de montaje de la luminaria. Y bueno, y por último tenemos el control, ¿no? El control básicamente nos indica la capacidad para controlar el deslumbramiento. Puede ser un control limitado, un control moderado o un control estricto, ¿no? Bueno, en la siguiente presentación se muestra el gráfico y diagrama típico de la fotometría de una luminaria de alumbrado público representada en un sistema de coordenadas polares. Si observamos la figura, notamos que las luminarias de alumbrado público emiten dos fotometrías, ¿no? Como podemos ver aquí, tenemos una fotometría de color rojo y la fotometría de color verde. Es asimétrica en los planos de 90 a 270 grados, con mayores intensidades hacia el ángulo de 90 grados, y simétrico en los planos de 0 a 180 grados, ¿no? Como vemos acá, la curva roja es la curva simétrica y la curva verde es la curva simétrica. Esto lo observamos más claramente en la figura de la derecha, donde se observa que el plano de 0 a 180 grados está en forma longitudinal a la calzada, ¿no? Justamente sería este plano. Y el plano de 90 a 270 grados está en forma transversal a la calzada, tomando parte de la acera, ¿no? Ahí están las dos fotometrías definidas. Si observamos nuevamente la curva polar, notamos que en el plano de 0 a 180 grados, el ángulo de apertura es de 151.6, y si observamos el plano de 90 a 270 grados, el ángulo de apertura es de 71.5. Otro dato importante a considerar para la interpretación de la curva plana de iluminación, bueno, este gráfico sería la curva plana, son las ecuaciones, ¿no? que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Que nos dice que la iluminación es igual a la, a la intensidad luminosa sobre la altura cuadrada por el cos phi, ¿no? Este ángulo lo podemos determinar siempre y cuando nosotros vamos a saber la altura y la distancia a la cual nosotros vamos a medir esta iluminación. No, unos ejemplos rápidos. Si nosotros queremos saber la iluminación en el punto C, nos dicen, ¿no? Acá tenemos esta figura en el punto C. Justamente el punto C está abajo de la luminaria, es decir, no hay un ángulo, no hay una apertura, ¿no? La apertura sería 0 grados.
¿no? ¿Cuál es la intensidad luminosa máxima? Vamos al diagrama polar. Hay que tener en cuenta que estamos en la fotometría, en el plano, perdón, de 0 a 180 grados, representada por la curva roja. Entonces vamos a la curva polar, la intensidad luminosa, justamente abajo de esa luminaria sería 3300, la unidad es candelas, ¿no? Tenemos 3300 candelas, el ángulo de apertura es 0, simplemente lo reemplazamos en la fórmula, 3300 cos phi cubo, y sobre la altura, ¿no? Justamente esta curva polar nos dice que la altura máxima de instalación de esta luminaria es de 10 metros, ¿no? Tal como lo establece. Entonces le ponemos 10 metros y bueno, ubicamos, ¿no? Dijimos que va a estar instalada a una distancia 0, justamente abajo de la luminaria. El plano de 0 a 180 grados en esta curva plana es la curva roja, el plano de 90 a 270 es la curva azul. Justamente estamos en la distancia 0, trazamos y más o menos nos va a botar 33 luz, ¿no? Que es lo que se calcula, ¿no? Y bueno, lo mismo se puede hacer en el punto P, ¿no? Es así como se interpretan las curvas fotométricas, las curvas planas. Algo a tener en cuenta también, o bueno, otro factor sería el factor de utilización, que es una medida de rendimiento del conjunto de la lámpara luminaria y se define como el cociente entre el flujo útil que llega a la calzada y el emitido por la lámpara. De los gráficos se puede observar que hay dos valores posibles, uno para el lado de la cera, ¿no? Que vendría a ser el N2, y el otro para el lado de la calzada, ¿no? Que es el N1, el factor de utilización 1, ¿no? Al final nosotros debemos de sumar estos dos factores de utilización para obtener el promedio y así poder utilizarlo en la fórmula. Bueno, estas curvas nosotros también las podemos encontrar en función del cociente del ancho de la calzada, como podemos ver en la figura de acá arriba, el ancho de la calzada, eh, en, siendo cociente también de la altura. El factor de utilización es necesario para calcular la iluminación promedio de la calzada y la distancia de separación entre luminarias, ¿no? Acá tenemos la fórmula. La iluminancia promedio nos dice que es igual al factor de utilización por el factor de mantenimiento de la luminaria por el flujo luminoso de la luminaria sobre el ancho de la vía, ¿no? Y por la D es la distancia de separación entre luminarias, ¿no? Es decir, si nosotros conocemos ya la distancia de separación, tenemos el ancho, tenemos el factor de utilización, y tranquilamente nosotros vamos a poder hallar la iluminación promedio, ¿no? Nos dice que este A va a depender de la distribución de las luminarias. Si tenemos una distribución en una vía que es unilateral o tres bolillos, tomamos todo el ancho de la calle. Si tenemos una distribución bilateral, es decir, luminarias a los dos costados de la vía, entonces vamos a tomar el ancho a medios, ¿no? Lo que les decía, ¿no? La disposición de las luminarias, ¿no? Es el arreglo geométrico que depende del ancho de la vía iluminar, ¿no? Tenemos la distribución unilateral, se usa cuando el ancho de la vía es inferior a la altura de montaje de la luminaria. Como podemos ver, en una distribución unilateral, las luminarias solo están instaladas a un costado de la vía. En una distribución bilateral opuesta, las luminarias están instaladas a los dos costados de la vía, frente a frente cada una. Y tenemos la bilateral alternada o tres bolillos, ¿no? Que hace rato lo mencionamos. Se recomienda cuando el ancho de la vía es ligeramente superior a la altura de montaje de la luminaria. Y bueno, y por último tenemos la disposición central doble, que la vemos en avenidas bien anchas. Se recomienda en vías dobles, con separadores centrales, colocando las luminarias sobre esto, ¿no? Bueno, otros parámetros fotométricos que se deben tener en cuenta es el deslumbramiento. Bueno, el deslumbramiento es la medida de la pérdida de visibilidad causada por el deslumbramiento perturbador producido por las luminarias, ¿no? El incremento umbral TI se expresa siempre en porcentajes. El deslumbramiento puede deteriorar la calidad y el confort visual.
¿no? Las principales consecuencias del deslumbramiento en vías públicas son los accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, nosotros al iluminar las vías hay que tener muy presente que no se debe poner, por más que nosotros pongamos mayores luminarias, no que con eso nosotros vamos a llegar a la iluminación requerida, ¿no? Sino previo a eso debe haber un estudio, el cual nos certifique la cantidad de luz que va a llegar a la vía. Otro parámetro es la uniformidad general, ¿no? Nos dice que es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia promedio de la vía. Su valor depende de los mismos factores de la luminancia promedio. En la figura de la derecha podemos ver una vía muy bien iluminada, muy uniforme. Mientras tanto, al lado derecho vemos una vía que inclusive no está iluminada con tecnología LED, son luminarias de vapor de sodio y la uniformidad es muy mala, ¿no? Esta uniformidad puede producir bastantes accidentes de tránsito. Tipos de alumbrado según la clasificación vial. Un segundo. Listo. Lo que nos interesa acá a nosotros, bueno, no es todo este cuadro, simplemente en este cuadro se está resumiendo el tipo de vía o el tipo de vía o el tipo de vías que se cuenta en nuestro país, ¿no? Tenemos vías expresas, tenemos vías arteriales, colectora 1, colectora 2, local comercial o local residencial 1, ¿no? Por ejemplo, la local residencial 1 nos dice cuál es su función, nos permite el acceso a las viviendas, cuáles son sus características de tránsito y la vía, ¿no? Vías con calzadas asfaltadas, veredas continuas y con flujo motorizado reducido. Vías con calzadas asfaltadas, pero sin veredas continuas y con flujo motorizado muy reducido o nulo, ¿no? Creo que esas son las vías de acceso que, bueno, que todos tenemos en nuestras viviendas. Ya, pero lo que nos interesa es el tipo de alumbrado. Por ejemplo, una vía expresa debe tener un tipo de alumbrado 1, una vía arterial un tipo de alumbrado 2. Igual la colectora 1, ¿no? El tipo de alumbrado también tiene que ser 2. Esto lo vamos a ver en el siguiente cuadro, ¿no? Para qué es importante. Bueno, algo también a tener presente es el tipo de superficie. Si es revestimiento de concreto, entonces se considera que el tipo de calzada es clara. Si el revestimiento es de asfalto, el tipo de calzada va a ser oscura. Si la superficie es de tierra, lo consideran como clara, ¿no? Son disposiciones que están establecidas en la norma. Ahora vayamos a la tabla de niveles de luminancia e iluminancia e índice de control de deslumbramiento. Por ejemplo, como decíamos, ¿no? Tenemos un tipo de alumbrado 1. Recordemos que es para una vía expresa. Entonces, al tratarse de una vía expresa, la iluminación y la luminancia deben ser muy buenas. Entonces, el tipo de alumbrado 1 presenta una luminancia media para un revestimiento seco de 1,5 a 2 candelas sobre metro, ¿no? Ya refiriéndonos al tema de iluminancia, que es lo más común, ¿no? Lo que creo que todos manejamos, y tratándose de una calzada oscura, entonces nos dice que debemos de tener de 30 a 40 lux en una vía expresa, ¿no? Y el índice de deslumbramiento debe ser menor o igual a 6, ¿no? Acá había un error. Ahora, como mencionamos, un tipo de alumbrado, por ejemplo, un tipo de alumbrado 5, ¿no? El tipo de alumbrado 5, si vamos, pertenece a un tipo de vía local residencial 2, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que es una vía con calzadas sin asfaltar, una vía con calzadas asfaltadas, veredas continuas y con flujo motorizado muy reducido, ¿no? Es una vía no muy transitada. Entonces, si se tratara de una calzada clara, mire, solo necesitamos de 1 a 3 lux, ¿no? No se necesita mucha iluminación. Si fuera una calzada oscura, de 2 a 6 lux, ¿no? Hay mucha diferencia por el tipo de vía a la cual nosotros vamos a iluminar. No, bueno, y acá a la derecha tenemos
las tablas de uniformidades, ¿no? Hasta el tipo de alumbrado 1 y 2, nosotros vamos a considerar la luminancia. Pero ya, hablando del tipo de alumbrado 3, 4 y 5, ya no nos vamos a referir a luminancia, sino a iluminancia, ¿no? Por ejemplo, para un tipo 3, la uniformidad media debe estar de 0.25 a 0.35, ¿no? Estos valores los vamos a conseguir a partir de las mediciones que nosotros hagamos, ¿no? Justamente, ¿no? Las mediciones de alumbrado público. Se recomienda tomar en cuenta la publicación de la Comisión Internacional de Iluminación 140-2000, cálculo y medidas de luminancia y luminancia en el alumbrado vial, ¿no? Es básicamente una malla de medición para la iluminancia. Entonces, para efectuar las mediciones del alumbrado público, una vez instaladas las luminarias, la NTP-DG de alumbrado público establece utilizar la malla de medición donde se traza una grilla de 15 o 30 puntos, ¿no? 30 puntos para instalaciones nuevas o remodelaciones. El objetivo de estas mediciones es hallar la iluminación horizontal promedio, la cual debe ser medida con un luxómetro certificado y luego, obviamente, que calibrado, ¿no? La medición se realiza en la calzada de la vía. Esto implicará tomar medidas a lo largo y ancho de la vía, así como la distancia entre postes. Luego de ello se procederá a calcular y marcar los diversos puntos de la grilla. Y por último se tomarán las mediciones con cada uno de estos puntos. Todo lo que yo lo he escrito, bueno, también lo tengo escrito en este flujograma, ¿no? Iniciamos los trabajos, medimos el largo y ancho de la vía, luego calculamos cálculo de ubicación de los puntos, ¿no? Luego procedemos a trazar los puntos de referencia a lo largo de la vía. Luego procedemos al posicionamiento en cada referencia a lo largo y extendemos el flexómetro. Una vez que hayamos terminado con el largo, pasamos a trazar los puntos en la parte ancha de la vía. Si terminamos, preparamos el luxómetro y la planilla de datos, ¿no? Para luego proceder a medir en cada punto. Si observamos la malla, notamos que hay bastantes variables, ¿no? SD. Bueno, acá una breve explicación, ¿no? D es el espaciado entre los puntos de medición. S es el espacio entre las luminarias, ¿no? Este cálculo se hace entre dos luminarias. Acá tenemos el S. N es el número de puntos calculados en una fila, ¿no? Para este caso, el número de puntos calculados es 10. No dice que si S, que es la separación entre luminarias, es menor o igual a 30 metros, se debe considerar 10 puntos, ¿no? Tal cual está considerado acá. Y la primera fila de puntos debe estar espaciada a una distancia de medios metros de la primera luminaria, ¿no? Es así como se realizan estas mediciones. Bueno, pasamos a soluciones efectivas en iluminación de alumbrado público. Bueno, tenemos nosotros, ¿con qué soluciones contamos en Sonepar? Contamos con dos marcas, sobre todo dos marcas, que es la marca Ledvance y la marca Philips. Empezamos con la marca Ledvance. Nosotros contamos con la luminaria Sky, que es una luminaria muy profesional, muy funcional y muy ligera, ¿no? Esta luminaria viene en potencias de 60, 90, 120, 150 y 210 vatios. Esta luminaria ya viene con un adaptador para fotocelda de 3 pines. Tiene 5 años de garantía, la vida útil es de 50.000 horas, el índice de protección es 66 y el índice contra impactos es 0,8. No, esta luminaria nosotros la podemos aplicar sin ningún problema en avenidas principales, rutas de autopistas, parques industriales, puentes, bueno, etc. Algunas de las características de esta luminaria Sky: protección atmosférica contra tensiones transitorias de hasta 10 kilovoltios. Tiene un lente templado, ¿no?
IP66, ya lo dijimos, el IK08. Incluye también el adaptador para fotoceldas. La eficiencia es muy buena, de 120 lúmenes por watt. Y bueno, la garantía es de 5 años. Algunos modelos de la luminaria Sky, ¿no? Como lo dijimos, ¿no? Acá están ya las potencias desde 55 hasta 200 vatios. La única temperatura de color que maneja esta luminaria es de 4000 Kelvin. La tensión es multivoltaje porque viene desde los 100 voltios hasta los 240 voltios. La eficiencia en todas las luminarias es 120 lumen por watt. Y el índice de reproducción cromático es mayor o igual a 80. ¿No? Acá están las medidas. Y bueno, para fines de este año ya viene la Sky Pro. ¿Cuál es la diferencia con la otra luminaria? Que esta luminaria va a tener 100.000 horas de vida útil, es dimerizable, y la fotocelda ya no va a ser de 3 pines, ¿no? Sino va a ser de 7 pines, según la normativa NEMA. Por todo lo demás sí se repite, ¿no? Pero lo bueno de este Sky es que LEDVANCE, según lo que comentó la marca LEDVANCE, esta luminaria la quieren hacer certificar por FONAFE, para que pueda trabajar en las licitaciones en algún proyecto con las concesionarias y no tengamos ningún problema. Otra luminaria de la marca LEDVANCE, bueno, una luminaria más ligera es la luminaria Area Light. Bueno, es una luminaria muy funcional, reemplaza sin ningún problema a las luminarias convencionales de vapor de sodio, tomando en cuenta el tiempo de vida, que es de 50.000 horas, ¿no? Mientras que las lámparas de vapor de sodio duran entre 32.000 horas más o menos aproximadamente, ¿no? Aparte que la eficiencia es muy buena de esta luminaria. También tiene 5 años de garantía, el tiempo de vida es 50.000 horas, viene potencias de 50 vatios y 70. Esta sí viene en temperaturas de color de 4.000 y 6.500 Kelvin. Y bueno, esta la podemos utilizar en áreas públicas, entradas principales, estacionamientos. Bueno, esta luminaria no cumple con los estándares que te pide FONAFE, pero para proyectos particulares, ingresos, universidades, ¿no? Como normalmente se vienen instalando, son luminarias muy funcionales. Bueno, otro producto es el reflector de alta potencia, el Floodlight. Es un reflector de asimétrico, viene en potencia de 150 vatios, igual tiene 5 años de garantía, 50.000 horas de vida útil, igual viene en potencias de 3.000 y 5.000 Kelvin. Como vemos, ¿no? Es una luminaria simétrica, por lo cual el haz de iluminación no es común, no es como un simétrico que simplemente tiene o apunta puntualmente a una zona, ¿no? Cuando lo ponemos en esta posición va a abarcar grandes distancias, ¿no? Este reflector lo podemos utilizar en lo que son jardines, puertas de acceso, áreas recreativas, ¿no? Áreas públicas. Y bueno, pasando a las soluciones de la marca Philips, presentamos a la luminaria Roadfinder, diseñada para carreteras y ciudades, la serie BRP39X de Philips. Esta luminaria sí está aprobada por FONAFE. Es la luminaria con la que más trabaja la concesionaria SEAL, acá en Arequipa. Tiene una eficiencia de 130 lumen por vatio, el IP66, el IK08. Las 100.000 horas las cumple. Tiene una protección contra sobretensiones, no es necesaria la utilización de herramientas para acceder al compartimiento eléctrico, ¿no? Como podemos ver aquí. Aplicaciones para autopistas, cruces a desnivel, carreteras principales, espacios residenciales, espacios peatonales, en fin. La luminaria BRP39, perdón, la luminaria Roadfinder
vienen estas series 391, 392, 393, 394, en potencias desde 50 hasta 300 vatios. Bueno, ahora ya está llegando en potencia de 49 vatios, ¿no? Cada vez se va haciendo mucho más eficiente y va ahorrando en el consumo. También tiene un voltaje, tiene un multivoltaje de 120 a 277 voltios, trabaja de 50 a 60 Hz. El factor de potencia es muy bueno, 0,95, y la eficacia también es muy buena, ¿no? 130 lumen por vatios, ¿no? Tiene un driver de 1 a 10 voltios, con lo cual nos permite dimerizar el flujo luminoso desde un mínimo hasta un máximo de toda la luminaria. David, Otra solución. ahí te hago una consulta que nos hace llegar Michael Sandoval. ¿Cómo se comporta? Que creo que quería participar, pero casualmente lo puse en mute. Así que Michael, igual si quieres encender tu micrófono, yo le comparto aquí la consulta a David. Nos pregunta, ¿cómo se comporta la luminaria LED referente al V alto que, por ejemplo, hay en Arequipa? Perdón, al V. Al V, ajá, al Claro, la alto radiación, V. sí. Ujú. Ya mira, Michael, bueno, ese dato no lo tenemos, te soy sincero, no lo tenemos, pero, pero si lo trabaja la concesionaria SEAL, ¿no? Que es la que se encarga de la distribución de la energía eléctrica acá en Arequipa, hasta ahora no ha tenido ningún problema. La verdad que en la ficha técnica no dice ese dato, sí sería bueno averiguarlo, ¿no? Pero, como te digo, no debe haber ningún problema porque es la luminaria más usada acá en el sur. David, Sí, sí, sí. ¿qué tal, David? Buenas tardes. Sí, un poquito ahondando en el tema, bueno, a mí me ha tocado participar con otras luminarias en algunos otros proyectos y ese justamente era un factor que se tomaba muy en cuenta, ¿no? Porque si bien es cierto, no se usaban para un sector público, para un sector privado, y siempre evaluábamos esa parte del UV, porque sobre todo en la parte de la duración de los equipos internos, pues el UV afecta también el tema de la electrónica interna, ¿no? Por la calor que se genera, y también en la mica de protección externa, que la mica o el vidrio que tiene ahí también se deterioraba con el tiempo. Entonces, sería bueno que eso se considere en las fichas que ustedes normalmente están presentando, ¿no? Correcto, Michael. Sí, sí, muy buena apreciación. Justamente, este dato sí debe existir, ¿no? Pero como te digo, esto no está mencionado, no está mencionado en las fichas técnicas. Sería ya cuestión de pedir al fabricante que nos proporcione esos datos. La verdad que todavía no me he topado con este tema, por lo que sí me han preguntado es por el tema de la corrosión, pero por el V no, todavía no. Sí, también tuve un conflicto con unas luminarias por el tema de la calor, o el calor, mejor dicho, como te comentaba que en un sector privado, el tema de el proceso al cual iba a ser asociado la luminaria donde se iba a colocar, la temperatura que había en la zona era bastante fuera de lo común, ¿no? Normalmente tú tienes 23 grados, pero llegaba a esas zonas inclusive hasta 38, 40 o 45 grados en algún momento. Entonces, estas luminarias también llevan ese tipo de protección, o mejor dicho, funcionan en zonas de temperatura, o es otra luminaria la que tiene que aplicarse para ese caso. No, de funcionar la luminaria te va a funcionar. El detalle es el tiempo de vida útil, ¿no? De la luminaria. Por ejemplo, mira, te estoy mostrando ahorita la diapositiva. El tiempo de vida de esta luminaria es 100.000 horas, pero a 35 grados centígrados. Si nosotros le vamos a subir la temperatura, o la luminaria va a trabajar a 40 grados centígrados, el tiempo de vida se va a cortar. O sea, tú ya no vas a tener esa garantía que te ofrece Philips con la luminaria, tal cual tú lo has pedido, ¿no? Y luego va a haber ese problema. Entonces, para este caso, habría que tomar luminarias muy especiales,
que habría que mandarlas a cotizar, ¿no? Pero no, pero como te digo, Philips sí te puede trabajar, pero el tiempo de vida se te va a cortar. Ese es el detalle. Ya. O sea, si hay una gama de Philips que puede cubrir ese rango de temperatura, más de 40 grados. No, en Philips exactamente no hay. Son otro tipo de luminarias ya más industriales, Ya. son ya luminarias para importación, ¿no? Estas son luminarias comunes de alumbrado público, ¿no? Que cumplen los estándares que actualmente pide el mercado peruano. Pero si ya hablamos de esas temperaturas, habría que importarlas, ¿no? Con esas características que está solicitando. De acuerdo, de acuerdo. Ok. Listo, continuamos. Seguimos con la otra solución que trae Philips, es la luminaria Urban Plus, ideal para aplicaciones en carreteras, calles, avenidas y parques, siempre cumple con los estándares más altos de alumbrado vial. ¿Cuáles son los beneficios de la Urban Plus? Tiene más de 50% de ahorro de energía en comparación con las soluciones de alumbrado vial convencionales, una vida útil prolongada, lo que reduce los costos de mantenimiento, ¿no? El IK es igual a 0,8. La vida útil es de 100.000 horas. Este es compatible con una fotocelda. El modelo Roadfinder no es compatible con la fotocelda, pero nosotros lo podemos adaptar, ¿no? Con estos adaptadores exteriores, se compra la base y la fotocelda y sin ningún problema puede trabajar. Pero bueno, la Urban Plus sí es compatible para fotocelda. Algunas características, la Urban Plus viene en potencia de 50 y 95 vatios, tiempo de vida de 100.000 horas, el índice de reproducción cromática es 70, la única temperatura de color en la que viene es 4000 Kelvin, el driver es PCR, es decir, es dimerizable. El voltaje es de 220 a 240, y la eficiencia también es muy buena, ¿no? 131 a 125, y los años de garantía son 5 años. David, una pregunta. ¿Por qué mencionas que es compatible con fotocélula? O sea, ¿otras luminarias no son compatibles? Sí, aló, sí. No es que no sean compatibles, sino que, por ejemplo, te muestro esta, mira. ¿O se refiere al accesorio propiamente Ah, dicho? el accesorio, el accesorio, el accesorio. Por Ah, ejemplo ok. acá, ¿no? Este ya tiene el accesorio ya listo para que tú le pongas la fotocelda, ¿no? Ah, En ok, cambio, ok. en el modelo Roadfinder, Claro, porque usualmente lo que hace la distribuidora es colocar una fotocélula común, ¿no? En un tablero de control de alumbrado. correcto, correcto. Ah, ya, ya. Solamente era por la luminaria en sí, que él tiene un Doble por la accesorio. luminaria, sí. Es que a veces me ha pasado que, bueno, algunos clientes instalar esa fotocelda o en el poste o arriba de la luminaria se les hace un poco complicado, ¿no? Porque aparte que la estética y aumentar los accesorios, que es la base, es buscar no sé, el tubo conduit para conexionarlo a la luminaria, se le hace un poco complicado. En cambio, ya teniendo este adaptador, nosotros simplemente ponemos la fotocélula y ya, ¿no? Es algo muy funcional. Nos quedamos en la luminaria, la Smart Bright. Es una luminaria muy estética, ¿no? Esta en la línea Philips reemplaza a las luminarias convencionales de vapor de sodio y de halogenuro metálico de 100 vatios, 150 y 250 vatios. El IP66, el IK08. También tiene dispositivos contra sobretensiones reemplazables a 10 kilovoltios. La vida útil de esta luminaria es de 30.000 horas, ¿no? No es mucho. El costo también va a influir. Como les decía, la vida útil es de 30.000 horas, pero a 35 grados centígrados, ¿no? Hay que considerar bien este dato. La eficacia luminosa es de 100.000 lúmenes por vatio. Bueno, las aplicaciones, ¿no? Son carreteras, calles residenciales, estacionamientos, ciclovías, senderos, bueno, en fin. Esta luminaria viene en temperaturas blanco neutro, cálido y luz fría. Ya lo dijimos, ¿no? En potencia de 70 y 140 vatios. Básicamente.
Bueno, y por último la luminaria Tongay. Bueno, las aplicaciones de estas luminarias son muy buenas, las podemos aplicar en áreas residenciales, en las calles residenciales, en los carriles de bici, vías peatonales, rotondas, plazas, etcétera. Y bueno, en centros urbanos, ¿no? En las calles, plazas, parques, etcétera, ¿no? Esta luminaria viene en temperatura de 3000 y 4000 Kelvin. Ojo que esta luminaria es para importación, es decir, que hay que trabajarla, si lo vamos a trabajar en nuestros proyectos, hay que trabajarlo con anticipación. Tiene una larga vida útil de 100.000 horas en el modelo Green, pero también viene un modelo económico, ¿no? En este modelo económico, la vida útil es de 80.000 horas. No es resistente al vandalismo y el IP66, ¿no? El ICA es 10, ¿no? Es un ICA muy bueno. Perdón. La entrada del sistema es de 1 a 10 voltios, es dimerizable y también es compatible con el sistema DALI, ¿no? Y bueno, viene en potencias de 10 a 98 vatios, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo. Tal vez si estamos, o estamos esperando, o también tal vez ustedes están considerando que se va a hablar de luminarias de alumbrado público solares. Bueno, eso lo vamos a hacer en una capacitación mucho más adelante, tocando exclusivamente ese tema, ¿no? Luminarias de alumbrado público, pero solares, ¿no? Que es un tema muy amplio que no se ha podido juntar con este por un tema de tiempo, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Una consulta, una pregunta, David. En Sí. el tema de la luminaria, la vida útil, que son 100.000 horas, ese valor de 100.000 horas está dado en un funcionamiento continuo de la luminaria. Es decir, sabemos que las luminarias pues, de alumbrado público normalmente funcionan 8 horas, perdón, 8 o 12 horas, ¿no? Dependiendo de la empresa, ¿no? Hasta 12 horas cada día. Entonces, esa intermitencia que tú le das a la luminaria de manera diaria, ¿afecta en esas 100.000 horas? ¿O cómo normalmente la calculan esas 100.000 horas? No, esas 100.000 horas es normalmente el tiempo que está encendida la luminaria, ¿no? Esa, Eh, ya, o sea, por ejemplo, si hacemos una matemática simple, 100.000 horas, la dividimos en 12 horas al día, estamos hablando de que me va a durar 8.333 horas. Perdón, 8.333 días. correcto. Ujú. Sí, así es como se calcula, ¿no? O sea, con eso te das cuenta que este tema de la vida útil es muy importante, ¿no? Eh, Justamente, este es un parámetro muy importante para que sean acreditadas por FONAFE. FONAFE actualmente no te está acreditando a las luminarias que no tengan este tiempo de vida mayor a 100.000 horas. Si tienes 50.000, ya fue para FONAFE. Justamente por eso LEDBAN es que está tratando de que ingrese esa luminaria al Sky Pro para fin de año, ¿no? Para competir y que se certifique con FONAFE. Ya, y si la luminaria falla en la 99.000 hora, es reemplazada por el proveedor. No, mira, justamente por eso hay un parámetro. Hay un parámetro que dice acá, por ejemplo, esta, ¿no? No sé si ves mi mouse. ¿Sí? Dice acá L80B10. Ya, ¿qué significa? Ya, lo que significa es que el 10% de las luminarias, de todo ese paquete, de toda esa fabricación, Sí. va a perder el flujo llegado ese tiempo de vida en un 20%, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que llegada a las 100.000 horas la luminaria no es que va a morir, no es que se va a caer. Simplemente el flujo luminoso se va a reducir. Eso es lo que quiere decir estas letras, ¿no? Y el tiempo de vida. No es que llegada a las 100.000 horas y ya las luminarias se van a ir, no. Aparte es la garantía, ¿no? La garantía es solo de 5 años.
¿no? Sí. Es que ese ese es algo inevitable, ¿no? No todo producto, siendo marca Philips, va a ser eterno. Siempre tienen sus errores, ¿no? Pero si consideras que solo va a ser un 10% y tal vez no va a ser del lote que te ha tocado a ti, entonces es muy bueno, ¿no? Es algo así, como funciona. Claro. O sea, por eso, si la luminaria falla, bueno, por decir un valor, en la hora 10.000, el Philips debería de reemplazar esa luminaria. Sí, debería de reemplazar esa luminaria. Tienes toda la razón. Ujú. Ya. Normalmente, ¿por qué fallan las luminarias? ¿Por sobretensión o hay algún otro factor más que influye en esa falla? Mira, estas luminarias, si bien es cierto, todas salen probadas con los estándares de calidad, pero en lo que he visto, en los años que he visto, más que todo es un tema de LED. El sobrecalentamiento de LED es el que te produce la falla. Ahora, las sobretensiones no, porque estos ya presentan un supresor de sobretensiones transitorias, entonces ya con eso lo salvan, ¿no? Entonces sería más que todo el, el exceso de temperatura, que el disipador no está trabajando bien, ¿no? Pero te diré que es muy raro que fallen estas luminarias, ¿no? Es de una en 500, ¿no? Y si falla, no las vayas a destapar. Tú ya tienes que, si estás dentro de tu garantía, de frente, ¿no? Dile al distribuidor que te la ha vendido. Si somos nosotros, entonces ahí mismo te la cambiamos, ¿no? Hacemos todo el proceso con Philips y ya. Pero no la vayan a destapar, pierde la garantía. Claro. Ya, ya. Bueno, comento esto porque si bien es cierto, es un proyecto que ya lleva bastante tiempo operando. En Arequipa hay un puente bastante conocido, que es el puente Chilina. Sí, sí. No sé si Philips ha sido quien ha instalado, o el proveedor, ¿no? La marca que está instalada, pero esas luminarias fallaron o empezaron a fallar ni al año, ¿no? Ah, bueno, Son LED. ¿y cuántas luminarias fallaron? Porque si es una gran cantidad de luminarias, ya se tendría que hacer el descarte si es la parte eléctrica, ¿no? Tal vez las protecciones o no sé, ahí el THD está elevado, o bueno, no sé qué equipos estén utilizando, ¿no? ¿Qué modelo también de luminarias Philips habría que ver, ¿no? Todo eso, qué es lo que están utilizando ahí. Sí, pues cada vez que uno se percataba, ya fallaban dos, tres, cuatro. Creo que en el puente hay instalado de repente unas 200, exagerando de repente, ¿no? Y quizá el 30% en algún momento habían fallado. Pero por eso, o sea, no sé si haya sido Philips la marca, pero algo pasó ahí, ¿no? Por eso hay Claro, puente. habría que revisar, habría que ver cómo está la instalación, ¿no? No siempre es la luminaria, porque te digo, las luminarias vienen ya con estándares de calidad. Es poco probable que la luminaria falle. Sí falla, ¿no? Pero no en 500, ¿no? No te van a fallar 30 unidades. Claro, ok. Y una última pregunta, disculpa. El software o los software de cálculo, por ejemplo, un Calculux o algún otro, ¿ya está incorporando estas luminarias para los cálculos de iluminación? Claro, por ejemplo, nosotros trabajamos con el software Dialux. Ya lo- Tú lo único que tienes que conseguirte es el plugin, la fotometría en digital, y con eso puedes hacer tus cálculos, ¿no? Sin ningún problema. Pero bueno, si no, nos pides apoyo. Nosotros estamos en la capital, estamos en el norte, acá en Arequipa, y si es un proyecto que lo tienes trabajado y necesitas apoyo, sin ningún problema puedes recurrir a nosotros, ¿no? Y te podemos apoyar en ese sentido con la simulación. Ya, ok. Ok. Sí, te comento esto porque yo estoy trabajando actualmente con un proyecto, pero en la selva. Y
y ahí son factores bastante complicados, ¿no? Hay sol, la radiación es fuerte, hay lluvia permanentemente, entonces la humedad también es fuerte y tenemos que alumbrar todo el perímetro del proyecto. Entonces va a ser necesario algunas corridas con algunas luminarias para ver cuál es la que mejor se comporta, ¿no? Ya está bien, ¿no? No hay ningún problema. Le di Gabriela, me imagino que le va a dejar mis datos y podemos estar en contacto, ¿no? Para apoyarte. No hay problema. Listo, David, entonces gracias de mi parte. Gracias. Listo. Sí, efectivamente, el día de mañana o durante esta semana les estamos compartiendo